Muy bien, muchas gracias Andrés por la presentación y dar la enhorabuena a Javier, a los coordinadores, Elisa y Alejandra por este formato de sesiones que es tan estupendo. Bueno, pues voy a presentar un proyecto que estamos llevando a cabo en urgencias, como ha dicho bien Andrés, y bueno, lo presento yo, pero bueno, formo parte de un equipo que está coordinado tanto por la doctora Mangues como por la doctora Ana Juanes, que es un poco la ideóloga de este proyecto, y bueno, yo simplemente colaboro un poquito con ellos. Bien, bueno, voy a introducir dos conceptos para comenzar. Bueno, en primer lugar, conocer el ambiente que nos movemos en urgencias. Cualquier persona que trabaje en urgencias sabe que encontramos pacientes muy inestables, pacientes que se nos van muy rápido, en cuanto vamos a verle ya se nos ha ido, y hay pacientes que tienen mucha gravedad y por tanto van a ir a unidad de críticos, otros que deberían estar en primaria pero vienen a visitarnos por circunstancias varias. ¿Vale? Y en este ambiente, bueno, pues es normal que se nos escapen pacientes que tienen problemas con sus medicamentos, ¿vale? En segundo lugar, bueno, aquí os presento los datos del año 2019, quizás son más objetivos que los del año 2020, ¿no? Por lo que todos conocemos, más o menos porque conozcáis dónde nos movemos, vemos en torno a más de 150.000 urgencias cada año y la mayor parte son de este grupo, 3, 4, que son pacientes que no requieren mucha gravedad, pero sí algún grado de estabilización para, bueno, para continuar con sus médicos de primaria. Este es un concepto importante y es saber que únicamente, bueno, menos del 10% de los pacientes que van a urgencias acaban ingresando en el hospital. Esto quiere decir que, bueno, la mayor parte de los pacientes se van a ir a sus domicilios, en lo mejor de los casos, a alguna residencia, a algún centro sociosanitario, y en este momento, pues ellos son los responsables de los que les pasa, ¿no? De su tratamiento. El segundo concepto que quería introducir es el de problemas de salud relacionados con la medicación, bueno, lo que nosotros consideramos como tal es un resultado de salud negativo en el paciente, ¿vale? No estamos hablando de un error en la prescripción, sino un efecto ya negativo en el paciente objetivable, ¿vale? No únicamente nos hacemos referencia a problemas de seguridad, digamos que esto es lo que es más fácil de identificar, el paciente que viene con hemorragia porque está anticoagulado, sino que también nos referimos al problema de necesidad, como un paciente que está con una fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado y nos viene a urgencias sin anticoagulación y con un ictus, o de efectividad, esta crisis hipertensiva en un paciente con hipertensión, la hiperglicemia en un paciente que no se toma la medicación antidiabética, etcétera, ¿vale? Es importante conocer que hacemos referencia a este concepto. Estos problemas, bueno, sabemos que son muy prevalentes en el servicio de urgencias, ¿vale? Hay muchísimos estudios, muchos cortes realizados, tanto a nivel nacional como internacional, que nos dicen que entre el 10% en el peor de los casos y el 30%, bueno, en algunas situaciones, de las asistencias a urgencias sean indebidas de forma primaria o secundaria a algún medicamento, ¿no? Lo cual esto es una barbaridad y la mayor parte de los estudios también considera que el 60% de estas asistencias a urgencias son evitables, ¿vale? Esto es un corte que llevamos a cabo en el grupo Red Faster el pasado año, digamos que lo que trataremos es realizado cada año para ver cómo estamos a nivel nacional en cuanto a estos acontecimientos adversos con medicamentos que contribuyen a que el paciente venga en urgencias y el pasado año, pues, de 13 hospitales, el 7,4% de los pacientes más o menos vinieron a urgencias directamente con un problema con sus medicamentos y lo que más importante que está en la línea de abajo es que más del 30% de los pacientes nos vienen a urgencias a los 30 días, vuelven a venir a los 30 días. Esto claramente indica que estamos fracasando en este grupo de pacientes. Bien, estos son nuestros datos, son similares bueno, los que os hemos encontrado en el registro nacional. Nosotros lo que hacemos es registrar en el pase de visita, que únicamente incluye lunes a viernes, lógicamente, qué pacientes están en urgencias por estos PSMs y estamos registrando al año entre 600 y 700 pacientes, ¿vale? Teniendo en cuenta y sabiendo que se nos escapan muchísimos pacientes. La mayor parte de estos PSM son de tipo seguridad, pero bueno, el 50-45% de efectividad y necesidad. Y lo mismo que hemos encontrado a nivel nacional. En nuestro hospital, en torno al 20 al 35% de los pacientes que vienen con un problema con medicamentos o urgencias vuelven a venir a los 30 días. Con lo cual, esto quiere decir que aquí tenemos un melón que no estamos tratando, ¿vale? Aquí tenemos un problema que es grave y que hace que el paciente venga a urgencias. Y aquí un poco identificamos cuál es uno de los motivos, ¿no? De estos pacientes que vienen con un PSM, únicamente el 5% acaban hospitalizados. A este paciente lo va a ver un médico adjunto, un médico residente, un farmacéutico adjunto y residente, el de guardia, la enfermera, etcétera. Va a ser un paciente muy seguido. El 15% de los pacientes van a ir a un centro sociosanitario, con lo cual, bueno,
también va a tener un nivel de atención adecuado, pero quizás menos intenso, ¿no? por el personal, pero el 80% de los pacientes se va a su casa, ¿vale? Ha tenido un problema con los medicamentos y se va a ir a su domicilio siendo el responsable de lo que pasa, ¿vale? Sabemos que tenemos mucho paciente mayor en urgencias y bueno, pues esto hace que tengamos muchas reconsultas al poco tiempo en estos pacientes. Con lo cual hemos tenido un montón de registros y pensamos que era el momento de hacer alguna intervención, ¿vale? No vale seguir sacando fotos porque ya sabemos que esto es un problemón, así que hemos pospuesto realizar una intervención en urgencias que hemos denominado código medicamento. ¿Por qué código? Bueno, pues el código no es más que un conjunto de actuaciones coordinadas entre diferentes grupos, ¿no? En urgencias sabemos que son unas intervenciones que funcionan bien, todos sabemos los beneficios que tiene códigos como el ictus, código sepsis, el código infarto. No todos los códigos son tiempo dependientes en urgencias, sino que tenemos otros que dependen más del nivel de coordinación. Tenemos el código agitación, tenemos el código suicidio, por ejemplo, y queríamos incluir en este grupo pues el código medicamento, ¿vale? Para ello, pues intentamos diseñar un ensayo clínico, bueno, diseñamos un ensayo clínico que fue becado con una beca FIS en el año 2018. El objetivo que tenía era ver qué resultados tenía en cuanto a reingresos hospitalarios como variable primaria y reconsultas al servicio de urgencias como variable secundaria, de poner en marcha una serie de medidas multidisciplinares en estos pacientes que vienen a urgencias por un problema de salud relacionado con la medicación y nos centramos en los grupos terapéuticos ATC, A, B y C, ¿vale? Son los del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes y excluimos el grupo N porque pensamos que tenía mucha complejidad como para que nosotros desde el servicio de urgencia pudiéramos hacer una acción realmente efectiva. Bien, pues diseñamos un ensayo clínico, ¿vale? 1-1, grupo control, grupo intervención. El grupo control lo que hacemos es validar cómo realizaremos en cualquier hospital a este paciente de urgencias, pero no hacemos ningún seguimiento más allá de esta intervención, ¿vale? Y al grupo de intervención ahora os contaré un poquito el conjunto de intervenciones que hacemos, ¿vale? Incluimos los mayores de 18 años que vinieron por estos PSMs de los grupos A, B y C, y excluyendo aquellos que vinieron con un intento autolítico por este componente psiquiátrico que es difícil de seguir. Bien, como hemos dicho, la utilización fue 1-1, a grupo control, a grupo de intervención, siendo la variable primaria los reingresos en cualquier centro hospitalario de nuestro área de salud, el área Barcelona derecha, a los 30 días de que el paciente se fuera de alta de nuestro centro. Bien, ¿qué es el código medicamento? ¿Qué hemos llamado código medicamento? Pues lo que hemos hecho es intentar realizar un conjunto de intervenciones coordinadas con otros ámbitos, ¿vale? En primer lugar, lo que hacemos es intentar mejorar la prescripción crónica de los pacientes, ¿vale? Esto lo realizamos realizando una revisión de la medicación centrada en la persona. La mayor parte de los pacientes, como vamos a ver, son pacientes muy mayores, muy polimedicados y con una medicación que les hace venir a urgencias. El segundo punto que realizamos es una actuación dirigida a mejorar la adherencia. Para ello vemos que en el informe de alta efectivamente esté toda la información que requiere el paciente y una intervención muy interesante que es la llamada al paciente a las 48-72 horas desde que se va de alta, porque aquí nos encontramos muchas dudas, ¿vale? Muchas dudas que podrían hacer que el paciente volviera a urgencias y que muchas veces somos capaces de resolver con pequeñas intervenciones o ponerlo en contacto con otros compañeros, bueno, médicos o enfermeras o incluso farmacéuticos de oficina de farmacia, ¿vale? Y el tercer punto son actuaciones dirigidas a mejorar la coordinación con otros niveles de atención. Esto quiere decir que nosotros desde urgencias no somos capaces de seguir a un paciente con su medicación, ¿no? Lógicamente la intervención está más allá del hospital y por eso es importante poner en conocimiento por qué ha venido el paciente y qué le pasa y cómo se puede mejorar su prescripción a otros compañeros de nuestro área de salud, ¿vale? Nosotros, en el caso de que el paciente se fuera a su domicilio, contactados con el farmacéutico de atención primaria, nuestras compañeras de primaria que realizan una labor muy importante, ¿vale? Ellas contactan directamente con su médico de atención primaria y tenemos un contacto con nuestros compañeros del centro sociosanitario a través de una plataforma que llamamos Chat Salud, que nos ha ofrecido Consellería para mantener la confidencialidad y en estos casos, pues eso, notificamos por qué ha venido el paciente, qué cosas se pueden hacer sobre la prescripción que pueden mejorar y que puede hacer que el paciente no vuelva a urgencias, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de un modelo de revisión centrado en la persona. Vamos, lo primero, bueno, seguro que todos los conocéis, pero digamos que lo más importante es saber primero qué queremos hacer con el paciente. Si el objetivo es que sobreviva muchos años, ¿no? Un paciente joven con algún problema cardiovascular donde buscamos prevención primaria, o lo más frecuente, que lo que estemos buscando ya es una funcionalidad o una mejora o un control simple de los síntomas, ¿vale? Esto es importante porque condiciona mucho el tratamiento, lo que podemos hacer con la prescripción del paciente. Lógicamente, si tenemos un paciente muy mayor, ya el control de la glucosa, el control de la tensión arterial no tiene los mismos objetivos que tiene un paciente joven, ¿vale? Y esto es importante de cara a la desprescripción.
Y como os he dicho, un factor súper importante es ponerse en contacto con tu área de salud, ¿vale? No tiene ningún sentido realizar una intervención en el hospital porque aquí, digamos que la vida o el tiempo que está el paciente en el hospital es muy limitado y son los compañeros de fuera los que nos van a solucionar el problema realmente, ¿vale? Con esta medicación crónica que hace que el paciente venga a urgencias, ¿vale? Por eso creamos un grupo llamado EFAD, que es el equipo de farmacia asistencial de Barcelona Dreta, digamos que está formado por los farmacéuticos que integran los diferentes centros sanitarios de nuestro área de salud. Somos 3 hospitales, bueno, el Hospital Sant Pau es el de referencia, pero tenemos los compañeros del Hospital desde 2 de Mayo y la Fundación Puigverd, 4 centros sociosanitarios y también tenemos contacto, por supuesto, con nuestras farmacéuticas de atención primaria y algún compañero en las oficinas de farmacia. Bien, pues os cuento los resultados del estudio. Si bien es verdad que hemos acabado el reclutamiento en enero, hemos finalizado el seguimiento en febrero y todavía estamos en periodo de análisis, pero de estos 808 pacientes que incluimos, bueno, la edad media eran 60 años, como vemos, una población muy envejecida, lógicamente, que son los que te van a venir a urgencias. La mediana de medicamentos en ingresos de 9, con un rango de 1 a 20, y 6 patologías de mediana, de patologías crónicas de mediana, ¿vale? La mayor parte de los pacientes tenían un grado de dependencia, un 30% eran pacientes con demencia, con lo cual hay que contactar con algún familiar, algún cuidador, y el 60% más o menos nos venía de su domicilio. Bien, las causas principales de asistencia de urgencia, bueno, estaban relacionadas con la seguridad del medicamento en la mayor parte de las ocasiones, pero en torno a un 43% vinieron por problemas bien de efectividad o de necesidad de sus medicamentos. Y los anticoagulantes orales ha sido el principal grupo, como se viene repitiendo siempre que lees algún estudio en urgencias, de los fármacos que causan la asistencia a estas unidades. Bien, de estos 808 pacientes os muestro resultados provisionales porque aún tenemos que darle una vuelta a estadística un poquito más intensa, pero bueno, en principio de estos 808 pacientes hemos podido analizar 771 porque hay 20 pacientes que han ingresado más de 30 días en el hospital, que era un criterio de exclusión, y 17 fallecieron durante su estancia hospitalaria. Y sí que hemos encontrado que el grupo intervención consigue reducir los reingresos a 30 días, con lo cual, bueno, pues hemos estado súper contentos, ¿vale? De un 10,4% a un 7,3%. No hemos conseguido resultados en la variable secundaria, que eran reconsultas a urgencias a 30 días. Quizás necesitaríamos más muestra para consolidar estos resultados. Y en mortalidad los dos grupos son similares, lo cual nos hace una idea que estamos tratando más o menos al mismo grupo de pacientes, ¿vale? Por subgrupos terapéuticos, el grupo con ATCB, es decir, el que incluye los anticoagulantes orales, parece que es el grupo donde tenemos más efectividad, ¿vale? En cuanto a nuestras intervenciones. Si bien, bueno, no hemos alcanzado diferencias significativas entre los grupos, pero bueno, parece que el grupo B es donde realmente somos más eficaces. ¿Vale? Hemos intentado realizar un rendimiento económico de este estudio y considerando que contratábamos a 2 especialistas en esta intervención, es decir, en estar siguiendo a los pacientes que vienen a urgencias por PSMs, pues el beneficio, esto no es una realidad porque sabemos que todos realizamos muchas cosas, no solo la intervención propia de la variación o de seguimiento de los pacientes, pero bueno, en el modelo consideramos esta situación y bueno, el modelo es claramente coste efectivo, ¿vale? Con un beneficio neto anual de 125.000 euros. Bien, toda esta información pues, nos ha permitido además tener una base de datos del cual extrapolar algunas cosas, ¿vale? Algunas dudas, algunos problemas que no somos capaces de resolver muy bien y que os voy a comentar. En primer lugar, lo que hemos visto es que los pacientes vienen a urgencias con problemas de salud relacionados con la medicación y tratamientos muy complejos, ¿vale? A día de hoy podemos objetivar cuánto de complejo es el tratamiento de mi paciente con ciertas calculadoras. Este es un estudio, bueno, una forma de calcularlo publicado por McDonald's, ¿vale? Que es el que nosotros utilizamos, que no tiene en cuenta solo el número de fármacos, sino el número de veces que tomas la medicación, el tipo de forma farmacéutica, etcétera. Y lo que hemos visto es que el 30% de los pacientes, más del 30% de los pacientes que vienen a urgencias con un problema con sus medicamentos se va con más medicamentos y más de la mitad se va con un tratamiento más complejo todavía. Con lo cual, esto choca un poco con la situación de que haya venido a urgencias por un problema con los medicamentos, ¿no? También hemos querido ver qué impacto tenía esto sobre que el paciente volviera a no urgencias a los 30 días y hemos visto que estos pacientes que se van con más medicamentos o con tratamientos más complejos vienen a urgencias más frecuentemente que los que se han ido con un tratamiento más sencillo. Esto nos lleva a trabajar en la desprescripción, todos sabemos, quizás esta es una diapositiva más orientada a médicos, ¿no? Nosotros quizás tenemos un poquito más en cuenta la importancia que tiene la desprescripción en estos pacientes. Sabemos que tenemos diversos criterios y yo creo que aquí lo importante es que todo nuestro área de salud trabaje con los mismos criterios para poder derivar a los pacientes y a nuestros compañeros dando unas recomendaciones que ya sean capaces de
de seguir y realizar. Otro factor que hemos visto que condiciona la reconsulta es en el paciente diabético el tratamiento antidiabético. Bueno, hemos visto que teníamos muchos pacientes frágiles que venían a urgencias por hipoglucemias, también en el estudio ha sido un total de 72, y hemos visto que más del 30, bueno, en torno al 30% de los pacientes tienen una hemoglobina glicosilada, pese a ser su condición de fragilidad inferior al 6,5%, ¿vale? Esto, bueno, pone en manifiesto que estamos teniendo pacientes en nuestro área de salud muy tratados, sobretratados y que van a venir a urgencias por ello, ¿vale? De hecho, parece que los que tienen esta hemoglobina glicosilada más baja tienden a venir más a urgencias que los pacientes con una situación más relajada, ¿vale? Sabemos todos que el paciente frágil es un paciente especial y que los tratamientos, como he dicho antes, no son iguales en todos los pacientes, ¿vale? Hay pacientes con una misma edad que están fenomenal y otros que están, ¿no? Y en función de eso, pues tenemos que guiar nuestro tratamiento. A día de hoy, las guías nos dicen que si tenemos una situación de fragilidad, tenemos que ser mucho más permisivos en este control de la glicemia. Perdón. Bien, otro factor que hemos visto que condiciona la asistencia a urgencias es el efecto anticolinérgico, ¿vale? Dentro está grupo A, B y C. El grupo A hace referencia, entre otros, a medicamentos laxantes y aquí uno de los efectos adversos que vemos con frecuencia en este grupo de pacientes es este estreñimiento conducido por fármacos. A día de hoy sabemos que, bueno, podemos cuantificar la carga anticolinérgica de la medicación. Y de los 104 pacientes que han acudido a nuestro estudio por estreñimiento, pues hemos visto que más del 50% tenían una alta carga anticolinérgica, ¿vale? Mayoría relacionada con uso de benzodiazepinas, antidepresivos o antiepilépticos, y lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, lo que pensábamos es que los pacientes que tienen una alta carga anticolinérgica vienen más urgencias, lógicamente. Esto tiene el truco de que el paciente que tiene más medicaciones del sistema nervioso central suele ser el paciente que es más complejo, ¿no? El paciente más mayor, con más quetiapinas, más risperidonas, etcétera, pues es el paciente que va a venir más a urgencias. Pero también es verdad que hemos visto que a estos pacientes, pese a que les damos un laxante al alta, si tienen una alta carga anticolinérgica no es suficiente para que no vuelvan otra vez, sino que vamos a tener que tratar porque realmente, pese a darles el laxante, van a volver a urgencias al poco tiempo. Y el último grupo a comentar sería el de los anticoagulantes. Es el grupo más numeroso en todas las series publicadas, ¿vale? Y lo que nos estamos dando cuenta, que también supongo que los compañeros de otras áreas lo vean, es que cada vez tenemos más anticoagulantes de acción directa como motivo de asistencia a los servicios de urgencias, lógicamente porque cada vez tenemos más prescripción en la población en general. Estos son los datos de nuestro hospital y del estudio pues hemos recogido 80 pacientes que no tenían una neoplasia conocida y que vinieron por sangrado relacionado con la anticoagulación. Y bueno, aquí estamos encontrando bastantes dificultades porque este paciente mayor anticoagulado es difícil de tratar. Tras un primer episodio de hemorragia hemos visto que cambiar el anticoagulante a estos pacientes no nos supone una ventaja, ¿vale? Quizás si tuviéramos mucho más pacientes podría alcanzar una significación, pero en el día a día cambiar el anticoagulante no nos ha supuesto ninguna reducción en el número de reconsultas y únicamente sabemos que el paciente con renal crónico es el que tenemos que seguir más porque este paciente anticoagulado en urgencias va a volver a los 30 días, ¿vale? Bueno, ¿y por qué estamos teniendo mucho problema? Bueno, pues las dosificaciones de este grupo de pacientes son muy complejas. Sabemos que tenemos contraindicaciones absolutas, contraindicaciones que nos dicen que tenemos que reducir las dosis, pero en la mayoría de los pacientes nos encontramos estas interacciones menores que nos dicen cuidado, pero sigue la misma dosis, pero ten cuidado, ¿no? Y aquí esto es muy difícil de valorar. Nosotros seguimos este algoritmo que publica la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Que nos dice que si tenemos varias interacciones de estas menores y el paciente tiene algún riesgo de sangrado, entonces podemos recomendar la anticoagulación, especialmente estos pacientes de riesgo elevado, pero realmente no estamos siendo capaces de controlar bien este grupo de pacientes y es algo que tenemos que seguir investigando. Bien, para acabar quería comentar, una vez que hemos tenido los resultados de nuestro ensayo, que claramente son beneficiosos, ¿qué estamos haciendo o qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues nuestro objetivo es seguir creciendo, ¿vale? Tenemos unos resultados que son positivos en términos de salud, ¿vale? Una variable dura como reingreso hospitalario y estamos trabajando ahora con el Consorcio Sanitario de Cataluña, digamos que es un consorcio que engloba varios hospitales del Sistema Catalán de Salud, en intentar crear un código medicamento, digamos, que englobe a todo nuestro área de salud, ¿vale? Y más allá de, incluso a toda nuestra zona de Barcelona, ¿vale?
La idea es crear un centro coordinador donde se pueda activar un código medicamento por cualquier profesional de la salud, discutirlo con él y en función del tipo de problema que venga nuestro paciente, pues realizar una intervención u otra, ¿vale? Si es un problema de adherencia, tendremos que trabajar en llamar al paciente periódicamente, ofrecer diferentes dispositivos. Si hay un problema de la prescripción, aquí tendremos que contactar con el médico de atención primaria, lógicamente, y si es un problema de seguridad donde no podemos hacer nada, pues es importante la notificación. ¿Vale? Y ya las últimas 2 diapositivas, bueno, es decir, que estamos también intentando ver qué factores hacen que un paciente con un problema de salud relacionado con medicamentos vuelva a urgencias más frecuentemente, ¿vale? No podemos actuar sobre todos los pacientes, ya nos gustaría, pero son demasiados, ¿vale? Y entonces lo que estamos es intentando diseñar algún score que nos permita predecir esta reconsulta a 30 días. Hemos hecho un pequeño intento con nuestro estudio que quizás no ha tenido mucha rentabilidad, pero lo que estamos haciendo ahora es trabajar con nuestros compañeros del Sistema Catalán de Salud en generar, en base a la prescripción electrónica de los pacientes, un score que nos diga que este paciente, cuidado, porque tiene mucho riesgo de venir a urgencias por un PSM, ¿vale? Por tanto, este paciente es el que tenemos que hacer nosotros una intervención más específica, llamándole más frecuentemente, revisando más su prescripción, que en otro grupo de pacientes que sabemos que no nos va a hacer. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por la atención y os dejo con la siguiente sesión.